Wow, llevo ya un buen rato caminando por este cementerio. Chéquense este tremendo tumbón, ¿eh? ¡Qué locura! Este mundo no nos deja descansar. Tenemos que seguir pagando y pagando hasta cuando estamos muertos. En esta ocasión nos encontramos en Argentina. Oh, bella ciudad de Buenos Aires. Realmente nada más voy a estar aquí 2 días. Vengo muy velozmente. Este es un viaje de trabajo muy express. Es una lástima no poder estar aquí más tiempo, pero por supuesto intentaremos sacarle el máximo provecho. Tengo que estar en el evento al cual me invitaron muy velozmente, en unas 2 horas. Así que me desperté temprano para tener algo de tiempo para al menos salir a caminar brevemente. No quedarnos sin documentar algo interesante. Esto estará bastante express, bastante apresurado, pero estoy seguro que podremos hacer que valga la pena. Cargador de teléfono ya con adaptador argentino, confiable y épica mochila con un escudito de Van Gogh, pila externa para no quedarnos sin jugo, sin poder. Vamos a darle. Ok, hay algunas personas aquí afuera del hotel. Intentaré hacerlo veloz, vamos a tomarnos unas cuantas fotos. Hola. ¿Cómo vas a comer cucarachas en China? Gracias. Nos vemos luego, ¿eh? Listo. Me dieron unos alfajores. Y son riquísimos esos. Disfrutalos porque son ricos. Bien, es bueno eso. ¡Bebe chorro! Conductor me tocó, me estuvo dando la vuelta por diversos lugares diciéndome qué es lo que no me puedo perder. Me dio mucha pena decirle así como, es que ya mañana me voy, señor. Pero gracias por sus recomendaciones. Pues bueno, nuestro plan del día es visitar un cementerio que es sumamente popular, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Argentina, sino mundialmente. Estamos hablando, por supuesto, del cementerio de la Recoleta. Hace 1 año exactamente estuve aquí en esta ciudad, no me dio tiempo de visitarlo, así que dije, las escasas horas de tiempo libre que tenemos por esta ciudad, tenemos que visitarlo, tenemos que caminar por sus callejones, que supuestamente son bastante épicos, supuestamente son tenebrosos, pero muy interesantes a la vez. Estoy de verdad muy emocionado. Pero antes me gustaría darles algunos datos, observaciones, recomendaciones de aquí de Buenos Aires. Número 1, chéquense la tremenda rama de árbol en la cual situé mi cámara. Miren, ahí está el árbol y ¡boom! Esta rama rebelde dijo, Nel, a mí no me controlas, y ¡boom! Se vino para el suelo. The floor is lava y dijo, a mí me encanta la lava, y tráscale, se acostó ahí. Una observación curiosa, pero un tanto obvia. En esta parte del mundo, en la actualidad, estando en pleno mes de julio, es invierno. Eso es porque al estar completamente al sur del planeta, las estaciones se invierten. Sin embargo, no está haciendo el frío que yo esperaba. Mis amigos de aquí me dijeron, Luisito, recordá que aquí es invierno, vente con una chamarra, vos, no sé qué. Creo que imito muy mal el acento de aquí. Venite con una chamarrita, con una campera, le llaman aquí. Y la verdad es que ahorita, siendo algo temprano por la mañana, está fresco, más no frío. Yo me imagino que más al rato, cuando empiece a oscurecer, se va a empezar a enfriar el ambiente. Así que por eso me traje un tremendo chamarrón, un tremendo camperón, le llamarían por aquí, en la siempre confiable mochila. Otra cosa que pienso importante mencionarles, si es que quieren venir a Buenos Aires, asegúrense de siempre cargar con ustedes dinero en efectivo. No sé si simplemente he tenido mala suerte o si por lo general es así, pero he notado que es extremadamente complicado pagar con tarjeta bancaria en diversos lugares. Vaya, así se las pongo, ni siquiera en Uber he podido pagar utilizando tarjeta bancaria. Así que les recomiendo siempre tener a la mano confiables y bellos pesos argentinos. Que por cierto, los billetes están bastante cool. Miren, aquí este es el de 500 pesos. Un tremendo jaguar, un tremendo jaguarete le llaman aquí. Este de aquí es el de 100 pesos argentinos. Y de 10 pesos, Manuel Belgrano. Dice que es este hombre, este muchachón. Si hablamos del valor del peso argentino, actualmente, julio de 2017, está muy similar al del peso mexicano. Estamos hablando de unos 17, 18 pesos argentinos por dólar, unos 20, 21 por euro. Así que para mí, que soy mexicano, esto me resulta algo útil, pues no tengo que estarme haciendo bolas con las conversiones. Bueno, suficientes datos, suficientes observaciones, hora de adentrarnos al cementerio de la Recoleta.
lugar está increíble. Es masivo, muchísimos callejoncitos a los cuales te puedes meter a explorar. Si te quedas en las avenidas principales del cementerio, te vas a topar con muchísima gente, muchísimos grupos de turistas. Pero si te vas metiendo así en los callejoncitos, sí te puedes encontrar completamente solo. Aquí les va una breve explicación del lugar en donde estamos. El cementerio de La Recoleta tiene una superficie de aproximadamente 54,000 metros cuadrados. Siento que me podría perder por aquí, porque sí es como un laberinto. Mira, de la nada te vas encontrando con otro callejoncito y otro callejoncito para acá, y así te puedes ir metiendo y perderte entre las tumbas. Aquí en esta enorme superficie hay un poquito menos de 5,000 tumbas y aproximadamente 80 tumbas de las poquito menos de 5,000 que hay aquí son hoy en día tesoros nacionales por lo increíbles que están. El cementerio de La Recoleta, como su nombre lo dice, está situado en La Recoleta, que es uno de los barrios para la gente más adinerada de Buenos Aires. Vaya, creo que no hace falta decirlo, en sí todas estas tumbas deben ser de familias con muchísimo dinero. Verán, la razón que determinó que este fuera un sitio de gente con dinero fue que a finales de 1800 Buenos Aires fue atacada por la fiebre amarilla. Entonces la gente que tenía dinero, que tenía recursos para huir de la fiebre amarilla, se vinieron aquí a esta zona de la ciudad donde al parecer no estaba atacando. Así la ciudad fue creciendo. Este territorio, que era, me parece que nada más una iglesia, posteriormente fue convertido en el cementerio. Y pues sí, hoy en día solamente familias muy adineradas pueden costear el enterrar a sus seres queridos aquí. De hecho, no sé si en la actualidad existan espacios disponibles, pero estaba platicando con un guía en la entrada y me dijo que un espacio individual para poner un ataúd y 3 urnas de cenizas en este cementerio, en un callejón escondidito, no una avenida principal, te viene costando por lo menos $5,500. Y no solamente $5,500, sino que anualmente tienes que dar un mantenimiento que equivale a aproximadamente unos $1,000. Si lo que quieres es una bóveda grande en vez de un espacio individual, te vienen costando desde unos $25,000 si están también en una calle escondidita, hasta más de $60,000 si quieres una en una avenida principal. Que de hecho los precios pueden ascender mucho más dependiendo de dónde quieres adquirir tu espacio. Si por ejemplo tus vecinos en el cementerio son personas famosas o reconocidas, ten por hecho que solamente tu espacio, solamente tu terreno te costará arriba de $100,000. ¡Qué locura! Hasta para morir en un lugar agradable necesitas tener dinero. Este mundo no nos deja descansar, tenemos que seguir pagando y pagando hasta cuando estamos muertos. Pero es que sí, mantener a un lugar así de impresionante debe ser muy costoso. De hecho, este lugar, más que un cementerio, es considerado una obra de arte. Algo que debo decir es que no importa qué tan solo te puedas llegar a encontrar, realmente no te sientes en un ambiente tenebroso. Como que está agradable, están tan bien cuidadas la mayoría de las tumbas que no se siente como escalofriante, como tenebroso, como que te va a salir el chamuco haciendo ruidos horribles de la nada. Más bien sientes como que estás teniendo una caminata agradable por un parque. Chéquense este tremendo tumbón, Otra cosa que me parece súper cool es que visitar este lugar, el cementerio, no tiene ningún costo. Es entrada gratuita, entrada libre. Entonces, si llegan a estar en Buenos Aires, no duden en venir a visitarlo. Vale al full la pena. Una excelente manera de pasar el tiempo. Wow, esperen, un último callejoncino aquí misterioso. ¿Cabré? Wow. Épale, el Jesus. A esta le hace falta algo de mantenimiento, En esta se ven los ataúdes así. Esta sí está un poquito tenebrosa, En esta también, no. Que de la nada salga una mano así y te agarra la cámara. Se la llevan a la tumba. No, cámara, regrésame. ¿Por qué? Yo sería un terrible escritor de historias de miedo. Bueno, ahora sí tenemos que irnos. De hecho, ya es un poquito tarde. Qué lástima no poder estar aquí más tiempo, no poder hablar más sobre esto. Seguramente me faltaron muchísimos datos que abarcar, como por ejemplo gente reconocida que está enterrada aquí. Más y más datos. Ustedes comprenden que esta fue una visita muy express. Hasta a mí me duele tener que irme tan rápido.
Ok, tengo que encontrar mi salida. Estoy un poquito perdido. Vamos a lo que sigue, lo chido, lo copado, lo piola, dijeran aquí en Argentina. Aún no ha llegado a su fin. Aprovechando las últimas horas de luz que me quedan, ahora sí hace un poquito de frío, Vine a visitar la Casa Rosada que está aquí a mis espaldas. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina. Es decir, como la Casa Blanca de Estados Unidos, solamente que aquí es rosa, es rosada. La verdad, ignoro por qué sea el color rosado. No sé si esto simbolice algo en especial. Nuevamente, no hice mi investigación para esto, pero siento que era algo que tenía que ver. No podía irme de Buenos Aires sin echarle un vistazo, pasar a saludar. Pues bueno, ya me deben de quedar pocos minutos de luz, una media hora yo calculo. Supongo que caminaré un poco, tomaré unas cuantas fotos e iré de vuelta al hotel porque mañana toca volar de regreso muy temprano. 4 de la madrugada y estamos listos ya para partir. Vaya que este aeropuerto es un tremendo desastre a esta temprana hora del día. Un desastre, un quilombo le llamarían aquí. El estrés de los trabajadores llegó a tal nivel, porque es muy poquito personal para tanta gente, que empezaron a decir, no saquen sus computadoras, no saquen sus celulares, así váyanse pasando por el filtro de seguridad. Y todos así como de, what, no creo que eso sea muy seguro, amiguines. Pero bueno, aquí estamos bien. Y ya estamos a punto de abordar. Amigos míos, esta fue una breve pero muy cool aventura. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpocho argentino, que espera muy pronto regresar a estas bellas tierras.